Hola, soy Cristina Vegas, profesora de Tecnología y Digitalización en tercero y cuarto de ESO y coordinadora de tercero de ESO en un instituto público de secundaria situado en Mongat, un entorno urbano y tranquilo. La reflexión que presento nace de una situación muy concreta de mi práctica diaria. En tercero de ESO imparto 4 grupos y cada uno tiene 2 sesiones semanales, una en el aula ordinaria y otra en el taller de tecnología. En el aula ordinaria observo un comportamiento bastante pasivo. Los alumnos esperan a que les indique si pueden encender el ordenador o continuar una tarea en concreto. Escuchan, pero participan poco, incluso cuando intento abrir debates. Esta falta de fluidez me genera frustración. Siento que algo no avanza como debería. A veces también me siento confundida, como si el propio espacio estuviera diseñado para inhibir la participación. Sin embargo, cuando pasamos al taller de tecnología, todo cambia. Los mismos estudiantes se mueven, colaboran, discuten ideas y se implican con una energía que me resulta muy motivadora, aunque también agotadora, por la demanda constante. Pero allí la clase fluye. Fue entonces cuando me acordé de lo que plantea Fauns, que el aprendizaje surge de una pedagogía entrelazada, donde espacio, tecnología y prácticas no son elementos separados, sino partes de un mismo tejido. De repente, mi situación cotidiana tenía un marco teórico que la explicaba. Y esta observación se convirtió en el punto de partida de una reflexión más profunda que voy a introducir en este vídeo. Antes de empezar esta asignatura tenía varias creencias sólidas sobre mi rol docente y sobre la tecnología educativa. Por mi formación en multimedia y como técnica en realización audiovisual, siempre he tenido una relación muy cercana con la tecnología. Eso me llevaba a creer que mi rol debía ser sobre todo instruccional, centrado en enseñar herramientas, paso a paso, y mantenerme siempre al día de las novedades. También asumía que mi competencia digital garantizaba automáticamente clases dinámicas. Pero tras leer a Selwyn, entendí que estaba cooperando desde la idea de tecnología neutra, cuando en realidad, como él insiste, la tecnología nunca es neutra, refleja intereses, sesgos y lógicas de poder. Reconocerlo ha sido un golpe duro en mis propias creencias. Otro aspecto que identifiqué fue la normalización del ecosistema Google en mi centro. Todo pasa por ahí. El correo institucional, Drive, Classroom, formularios, evaluación. Durante años he aceptado esa dependencia como algo natural y cómodo. Pero al releer el trabajo de Suárez Guerrero, Raffagelli y Rivera Vargas, entendí que las plataformas educativas no son solo herramientas. Responden a fuerzas del mercado y a visiones particulares de lo que debe ser la educación. Tomar conciencia de que mi práctica estaba condicionada por estas lógicas ha sido incómodo, pero también iluminador. En mi centro, la tecnología se ha percibido durante años más como un problema que como una oportunidad. El móvil ha estado siempre prohibido, incluso antes de la normativa actual, y algunos compañeros creían que el alumnado elegía la optativa de digitalización en cuarto de eso solo para estar delante de pantallas. Ahora veo que estas creencias, las mías y las del entorno, estaban influidas por mitos muy presentes en el discurso digital, como los nativos digitales o la supuesta neutralidad de las plataformas. Esta revisión fue crucial para iniciar la transformación. Tras revisar mis creencias, he identificado varios objetivos clave. El primero, promover la participación activa en el aula ordinaria, donde predomina un modelo pasivo. Volví a pensar en lo que demuestra Tunder, que la disposición física de la tecnología no es inocua, cambia la manera en que los estudiantes interactúan, hablan y colaboran. Segundo objetivo era integrar la tecnología de forma más invisible, tal como proponen Sancho Gil, Rivera Vargas y Miño Puigcercós. No se trata de poner más dispositivos, sino de que la tecnología esté al servicio del aprendizaje y no lo eclipse. El tercero era introducir una mirada ética hacia lo digital. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Cómo funcionan los algoritmos? ¿Qué intereses hay detrás de las plataformas? Y aquí volví de nuevo a Selwyn, que insiste en que educar hoy implica enseñar a pensar la tecnología, no solo a usarla. Por último, me propuse revisar críticamente la dependencia del entorno Google. Siguiendo a Suárez Guerrero, entendí que no basta con utilizar una plataforma. Es necesario interrogarnos sobre qué modelo educativo promueve, qué datos recoge y cómo condiciona nuestras prácticas. En estas primeras semanas he podido aplicar algunos ajustes concretos.
En 2 de los 4 grupos he reorganizado la aula ordinaria en mesas agrupadas, lo que ha aumentado la interacción y las conversaciones espontáneas. Este cambio se apoya directamente en lo observado por Tunder sobre la influencia del espacio. También he introducido preguntas de activación al inicio de las clases, del tipo ¿qué piensas cuando una app te pide datos? ¿O cómo decides si una información es fiable? Estas preguntas abren el espacio a la reflexión crítica. También he empezado a probar cambios que he llamado cambios piloto. Microretos sin ordenador, roles cooperativos en el taller, breves reflexiones de cierre en algunas sesiones. Son cambios pequeños, pero ya muestran efectos positivos. A la larga, quiero proponer cambios futuros. Con más tiempo, me gustaría consolidar una estructura de clase estable, activación, exploración, cierre, debates éticos mensuales sobre inteligencia artificial y datos, diarios digitales de aprendizaje, conectados con las ecologías de aprendizaje descritas por Sangra, Raffagelli y Guiter, trabajar explícitamente la visión transmedia del alumnado, tal como describe en Scolari, y comenzar a analizar en clase las lógicas corporativas de Google a partir de las lecturas del bloque 1. En conjunto, estos cambios representan una transformación profunda, aún en proceso, pero sustentada teóricamente. Otro de los temas que más me ha hecho repensar mi práctica ha sido el de las ecologías de aprendizaje, que trabajamos durante el bloque 2 de la asignatura. Comprendí que el aprendizaje no ocurre solo dentro del aula, ni depende únicamente de lo que planificamos los docentes. Como explica Sangra, Raffagelli y Guitert, las ecologías de aprendizaje están formadas por un conjunto de contextos, recursos y relaciones que cada estudiante va construyendo a lo largo de su vida, tanto en espacios formales como en los no formales. Esto me ayudó a mirar de otra forma lo que pasa fuera del aula, los aprendizajes que mis alumnos desarrollan en su tiempo libre, en comunidades digitales, en redes sociales o incluso en videojuegos. Tal como señala Scolari, estos entornos no son triviales. Allí los jóvenes aprenden a colaborar, crear y compartir, muchas veces con una motivación y una autonomía que no siempre vemos en el aula. A partir de este cambio de mirada, entendí que mi tarea como docente no es competir con estos espacios, sino conectarlos con la escuela, hacer que el aprendizaje formal dialogue también con lo que ocurre en su vida digital cotidiana. Por ejemplo, cuando un estudiante diseña un vídeo o colabora en un juego online, está poniendo en práctica competencias que podemos reconocer y potenciar desde la asignatura de digitalización. También me hizo pensar que las desigualdades digitales, como recuerda González San Mamed, no solo dependen del acceso a los dispositivos, sino del tipo de apoyo, orientación y oportunidades que ofrecemos para integrar esos aprendizajes informales en la escuela. En definitiva, este bloque me ha ayudado a ampliar mi mirada sobre la educación digital. Ya no pienso solo en la tecnología como herramienta, sino en los ecosistemas de aprendizaje que construimos con ella, tanto dentro como fuera del aula. A medida que avanzaba la asignatura, comprendí que la diferencia entre el aula y el taller no dependían solo de la tecnología, sino de cómo espacio, cultura escolar, prácticas y herramientas se entrelazan como argumenta Fauns. También pude conectar esta realidad con el marco de las ecologías de aprendizaje, del bloque 2. Las aportaciones de mis compañeros en el foro fueron clave. Con Cristina García reforcé la importancia de una mirada ética hacia la inteligencia artificial. Sus reflexiones conectaron directamente con lo que plantea Selwyn, sobre la necesidad de formar al alumnado en pensamiento crítico ante algoritmos y datos. María Quiroz me ayudó a reconsiderar el valor del aprendizaje informal en plataformas como YouTube, algo muy presente en mi materia. Su aportación me llevó a conectar directamente con las ideas del alfabetismo transmedia, de Scolari. Y Mar me hizo ver que no se trata de añadir más tecnología, sino de repensar el espacio como un agente más del aprendizaje. Su perspectiva me llevó a releer mi propia experiencia desde lo planteado por Fauns y por Tunder. Gracias a estas conversaciones pude cerrar el círculo entre teoría y práctica. Ahora el reto ya no es que el taller o el aula fluyan, sino que todo el aprendizaje fluya. Y en una escuela sin móviles, pero en un mundo lleno de pantallas, mi compromiso ya no es enseñar herramientas, sino ayudarles a pensar, porque ahí es donde la tecnología deja de dominar y ahí empieza la educar.